Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 105. Los textos para hoy son Josué capítulo 4. Salmo 106 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Disfrútenlos, los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos, este es el día número 105. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos cada día el auxilio del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra como es en verdad, palabra que Dios nos ha concedido para nuestra salvación. No todo es fácil de entender, no todo es fácil de vivir. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Hoy tenemos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la primera carta a los Tesalonicenses. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: Elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente. Retiren de aquí 12 piedras, tómenlas de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu, y les dijo: Vayan hasta el medio del Jordán ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes. Porque el día de mañana sus hijos les preguntarán: ¿qué significan para ustedes estas piedras? Y ustedes les responderán: las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Se abrieron las aguas del río. Y estas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Los israelitas cumplieron la orden de Josué. Retiraron 12 piedras de en medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Después, Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar, y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con los sacerdotes al frente del pueblo. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas como lo había dispuesto Moisés. Eran cerca de 40,000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Luego el Señor dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca: salgan del Jordán. Y cuando estos salieron, apenas sus pies tocaron el suelo firme, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y prosiguieron su curso como antes por encima de sus bordes.
El pueblo salió del Jordán el día 10 del primer mes y estableció su campamento en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Josué hizo erigir en Gilgal las 12 piedras que habían sacado del Jordán y dijo a los israelitas: Cuando los hijos de ustedes el día de mañana pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ustedes les darán la siguiente explicación. Israel pasó por el cauce seco del Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, como había secado las aguas del Mar Rojo delante de nosotros, hasta que terminamos de pasar. Lo hizo así, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor, y ustedes teman siempre al Señor su Dios. Cuando todos los reyes de los amorreos que ocupaban la región situada al oeste del Jordán, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas, hasta que ellos pasaron, su corazón desfalleció y nadie tuvo ánimo para oponerles resistencia. En aquel tiempo, el Señor dijo a Josué: Fabrícate unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo entonces unos cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Los circuncidó por el siguiente motivo: toda la población que había salido de Egipto, los varones aptos para la guerra, habían muerto en el desierto durante la travesía después de la salida de Egipto. Ahora bien, los que habían salido estaban circuncidados, pero los nacidos después de la salida de Egipto durante la travesía del desierto no lo estaban. Porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, o sea, el tiempo suficiente para que desapareciera la nación entera, con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz del Señor, el Señor juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido darnos, de acuerdo con el juramento que hizo a nuestros padres, esa tierra que emana leche y miel. Pero en lugar de ellos, suscitó a sus hijos, y fue a estos a los que circuncidó Josué, ya que estaban incircuncisos, porque no los habían circuncidado durante la travesía. Cuando todo el pueblo fue circuncidado, se quedaron descansando en el campamento hasta que se curaron. Entonces el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Y aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados, ese mismo día. El maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, yo soy el jefe del ejército del Señor, y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó: Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas, nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué: Yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Por eso ustedes, todos los hombres de la guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Así lo harán durante 6 días. Además, 7 sacerdotes irán delante del arca llevando 7 trompetas de cuerno.
El séptimo día, en cambio, ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. A la señal dada con el cuerno, cuando ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo prorrumpirá en fuertes gritos de guerra. Entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga adelante. Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: levanten el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor. Después dijo al pueblo: vayan adelante y den la vuelta alrededor de la ciudad, que los guerreros avancen delante del arca del Señor. Enseguida se hizo lo que Josué había dicho al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del Señor avanzaron tocando las trompetas, mientras el arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los guerreros, por su parte, marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, mientras que la retaguardia iba detrás del arca. Y en ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Pero Josué dio esta orden al pueblo: no lancen ningún grito de guerra ni dejen oír sus voces, que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra hasta que yo les diga: griten. Solo entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Luego volvieron otra vez al campamento y allí pasaron la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Así dieron la vuelta alrededor de la ciudad el segundo día y después regresaron al campamento. Esto mismo se hizo durante 6 días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad de la manera acostumbrada. Solo ese día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Al dar la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron con más fuerza las trompetas, y Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra, porque el Señor les entrega la ciudad. Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Quedarán con vida solamente Rahab la prostituta y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. En cuanto a ustedes, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que llevados por la codicia se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia. Todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y se tocaron las trompetas. El pueblo prorrumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó sobre sí mismo. Enseguida el pueblo acometió contra la ciudad, cada uno contra lo que tenía adelante, y la tomaron. Luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado el país: entren en la casa de la prostituta y hagan salir a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo han jurado. Aquellos jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que le pertenecía. También hicieron salir a sus otros parientes y los instalaron fuera del campamento de Israel. Después incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella, salvando únicamente la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de la casa del Señor. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado para explorar Jericó.
En aquel tiempo, Josué hizo pronunciar el siguiente juramento delante del Señor. Maldito el hombre que intente reconstruir esta ciudad de Jericó. Pondrá los cimientos sobre su primogénito y colocará las puertas sobre su hijo menor. El Señor acompañó a Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 106. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia. Hemos pecado igual que nuestros padres. Somos culpables, hicimos el mal. Nuestros padres cuando estaban en Egipto no comprendieron tus maravillas, no recordaron la multitud de tus favores, y en el mar Rojo desafiaron al Altísimo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para poner de manifiesto su poder. Increpó al mar Rojo y éste se secó, los llevó por los abismos como por un desierto, los salvó de las manos del enemigo, los rescató del poder del adversario. El agua cubrió a sus opresores, ni uno solo quedó con vida. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Pero muy pronto se olvidaron de sus obras, no tuvieron en cuenta su designio. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Entonces Él les dio lo que pedían, pero hizo que una enfermedad los consumiera. En el campamento tuvieron celos de Moisés y de Aarón el consagrado al Señor. Pero se abrió la tierra y devoró a Datán, se cerró sobre Abirón y sus secuaces, ardió un fuego contra aquella turba y las llamas abrasaron a los malvados. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Despreciaron una tierra apetecible, no creyeron en su palabra, murmuraron dentro de sus carpas y no escucharon la voz del Señor. Pero Él alzó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que dispersaría a sus descendientes por los pueblos y los diseminaría por diversas regiones. Luego se unieron al Baal de Peor y comieron víctimas ofrecidas a dioses muertos. Con esas acciones irritaron al Señor y cayó sobre ellos una plaga. Pero Pinhas se levantó e hizo justicia, y entonces cesó la plaga. Esto le fue tenido en cuenta a su favor por todas las generaciones, para siempre. Irritaron al Señor junto a las aguas de Meribá, y Moisés sufrió mucho por culpa de ellos, porque lo amargaron profundamente y él no supo medir sus palabras. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado, se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos que fueron para ellos una trampa, sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijas, derramaron sangre inocente y la tierra quedó profanada. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Los puso en manos de las naciones y fueron dominados por sus enemigos. Sus adversarios los oprimieron y los sometieron a su poder. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud y se hundieron más y más en su maldad. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Se acordó de su alianza en favor de ellos y se arrepintió por su gran misericordia. Hizo que les tuvieran compasión los que los habían llevado cautivos. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, congréganos de entre las naciones,
para que podamos dar gracias a tu santo nombre y gloriarnos de haberte alabado. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde ahora y para siempre, y todo el pueblo diga amén, aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche, y también los que se emborrachan. Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día. Revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que velando o durmiendo, vivamos unidos a Él. Anímense entonces y estimúlense mutuamente como ya lo están haciendo. Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos que los presiden en nombre del Señor y los aconsejan. Estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. Vivan en paz unos con otros. Los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les recomiendo en nombre del Señor que hagan leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.